Muy buenas tardes, amigas, amigos. Estamos en este domingo 10 de julio. Estamos 10 de julio, no se olvida. En una transmisión de nuestra dominguera. Muchas gracias a quienes están sumando a este balance, a este ejercicio informativo. Vamos a esperar a que se sumen y se integren a esta transmisión que empezamos un poquito tarde. Espero que estén pasando un espléndido domingo en esta Ciudad de México. En esta tarde hay un cielo maravilloso, hubo amenazas de lluvia, pero pues hay un gran clima, un muy buen clima. Y bueno, una situación especial que analizar en esta semana, en donde prácticamente se engarzaron tres hechos o tres expedientes que hablan de algo que parecía que no iba a suceder. El PRI. El PRI, este partido, esta cultura, esta forma de ver la política que durante 70, 80, 90 años dominó y ha dominado al país, está llegando a su punto de terminación o de inflexión, ya sea porque uno de sus grandes representantes y de sus últimos expresidentes de la era del nacionalismo revolucionario, pero también de la era del autoritarismo y del autoritarismo más sanguinario, falleció el día de ayer. Estamos hablando de Luis Echeverría. Y también porque los expedientes de corrupción, a diferencia de los seres humanos o de los expresidentes, no mueren. Y en esta semana, en la conferencia matutina, se dio a conocer una investigación y una denuncia que presentó la Unidad de Inteligencia Financiera ante la Fiscalía General de la República en contra de transacciones por 26 millones de pesos, que parecerían pocos, pero que son la punta del iceberg que jala hacia un hilo mucho mayor y que tiene que ver con las transferencias y los negocios del expresidente Enrique Peña Nieto, quien vive un exilio dorado en Madrid. Al mismo tiempo, vimos al dirigente nacional del PRI, este personaje ya de la picaresca y de la picaresca grotesca mexicana, que es Alito Moreno, Alejandro Moreno Cárdenas, es gobernador de Campeche, pues irse a Europa a una conferencia o un encuentro internacional del Partido Internacional Socialista. Imagínense, el PRI todavía existe vinculado a algo que se llama la Internacional Socialista, que desde hace muchos años dejó de ser algo importante, y que también fue a presentar una queja ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y ante las instancias del Parlamento Europeo, pues sin que lo recibiera ni siquiera la expresidenta de Chile, Michelle Bachelet. Es decir, fue a gastar el dinero Alito Moreno para aparentar que está siendo una víctima del acoso y de una guerra política del Estado mexicano, cuando es todo lo contrario. Él es, a final de cuentas, un verdugo de su partido, de sus aliados y de sus agremiados. Las voces que se han sumado a lo largo de estos últimos días y estos últimos meses para que Alito Moreno deje la presidencia nacional del PRI son cada vez mayores. Se han sumado a los exdirigentes nacionales del PRI que se reunieron con él y que de manera grotesca los bateó. Se han sumado exgobernadores del PRI, se han sumado legisladores y por supuesto se han sumado voces también de esto que se está muriendo junto con el PRI, que es la Alianza Va por México. Estos son los elementos y los ejes del acontecer de esta semana que creo que vale la pena analizar, comentar y reportar con ustedes. Aprovecho ahorita para mandar saludos y ver los comentarios de quienes se nos están sumando de todas partes de la República, y creo que vale la pena ahorita tener estos saludos y este breve momento. A Indira Mata Plasencia desde Mexicali, muchos saludos a Mexicali, Cachanillas. A Héctor Alejandro desde San Luis Potosí, gracias. A Óscar Valdespino desde Torreón, Coahuila. Silvia Lira, que siempre está presente, gracias por haber llegado. Nidia Quiroz, gracias, saludos. José Montiel Minor,
desde Santana Chautempán. ¿Dónde es Santana Chautempán? Perdone mi ignorancia, ¿es Puebla? Jesús Beltrán Acolpsi, gracias desde Ojo del Agua, Tecámac, aquí en el Estado de México. Apolonia del Olimpo, gracias. Alicia Yarto dice, estamos viendo la entrevista con el doctor Gustavo Reyes Terán. Es una muy buena entrevista, no porque la haya hecho yo, sino por la manera en que el doctor Gustavo Reyes Terán explica este proceso y este fenómeno reciente de los casos del COVID-19. Eduardo Gallegos, muchas gracias. Joel Méndez, buenas noches, buenas tardes, dependiendo del horario y de la luz. Osaide Sastre dice, saludos Genaro, Alito es un cinicazo. Lamentablemente el marco jurídico actual impide que muchos lleguen a las cárceles. Así es. Darío Roberto González Tapia, ahí me pone unas cosas de ofensivas, en fin, ya para qué repetirlas. Gregorio Martínez, muchas gracias Gregorio, te mando un abrazo muy fuerte, gracias. Norma Sánchez, gracias. También estoy viendo aquí a Nidia Quiroz, dice, les comento lo que en el Estado de México se escucha. Ganará el PRI por convenio para no perder el registro, y en las federales no sé qué vaya a pasar, pero no creo que gane el PRI el Estado de México. Socorro Barrera, gracias, un gusto también saludarte. Me pide a Magdalena Trujillo que no deje los videochats, la mayoría de las veces que pueda, aquí estaremos. Flora Gallegos desde Sonora, muchas gracias. Mari Carmen Ortiz, Alito, mentiroso, corruptazo, ladrón, pronto serás aprehendido. Norma Villagómez dice que nos manda saludos desde el puerto de Veracruz, muchas gracias. Joanes Oceans desde Puebla, Leopoldo Machuca desde Guadalajara, bellísima Guadalajara. María Stamper, muchas gracias. Chorejas Pérez desde la bella Querétaro, Gabriela Morales desde la GAM, la Gustavo Amadero de la Ciudad de México. Desde Guadalajara también María Vázquez Rodríguez. Me da mucho gusto que haya mucha gente del interior de la República, desde Tlaxcala, que es Santana Chautempán. Luna Luisa, ya resolví esta duda, ya ven, ya los estoy confundiendo con Puebla, pero pues ya ven que Puebla es un anexo de Tlaxcala, dirían los tlaxcaltecas. Hortensia Barbosa, Alejandro Moreno carece de moral, claramente por todo lo que ha hecho y sigue haciendo. En fin, ¿qué está sucediendo? El Partido Revolucionario Institucional es esta organización que durante 7 décadas hizo creer a los mexicanos que ellos eran los dueños de la política, de las instituciones, y de que todo lo que saliera de ahí estaba destinado al control del Estado mexicano. El gobierno de Luis Echeverría Álvarez fue la última carcajada de la cumbancha del desarrollo estabilizador. Echeverría sepultó al PRI a través de 2 hechos que creo que vale la pena subrayar en estos momentos. No solamente por el carácter represivo de su condición de político, Echeverría nunca fue un político democrático, nunca fue un político que creyera en el diálogo o en la tolerancia o en la disidencia. Echeverría creía en la mano dura y odiaba a los jóvenes, y por supuesto utilizó los movimientos de los años 60, en especial el movimiento estudiantil del 68, para manipular al entonces presidente Gustavo Díaz Ordaz, ese sí, un anticomunista feroz, ese sí, un acomplejado bárbaro, ese sí, un hombre que solo entendía a través de lo que él llamaba el Estado de Derecho, que en realidad era el Estado de la derecha. La derecha entró al PRI desde la era de Gustavo Díaz Ordaz, y Luis Echeverría, entonces secretario de Gobernación, manipuló para que todo favoreciera a una matanza, a una terrible, absurda, ridícula y absurda, vuelvo a repetir el calificativo, no se me ocurre ahorita otro, matanza en Tlatelolco el 2 de octubre. No era necesaria la matanza, no era necesario mandar al batallón Olimpia, no era necesario ni siquiera sacrificar a los jóvenes que estaban en la plancha. Fue un baño de sangre que estaba a la altura de la paranoia de quienes creían que ahí se estaba organizando una revolución socialista de los jóvenes en contra del Estado de Gustavo Díaz Ordaz y que iban a boicotear las Olimpiadas del 68.
Era un movimiento reivindicador de las libertades civiles. Lo que estaban pidiendo en el 68 mexicano era un asunto bastante menor. Ni siquiera estaban pidiendo el sufragio efectivo, el conteo voto por voto, casilla por casilla, la renuncia del presidente de la República. Estaban pidiendo la eliminación de un delito que existía en la Ciudad de México, que era el delito de disolución social, por el cual habían llegado a Lecumberri y a las cárceles del país muchos de los críticos del entonces régimen priista, entre ellos el gran José Revueltas, cuyo nombre ahora va a llevar las Islas Marías, o entre ellos también el maestro de la UNAM, de la Facultad de Ingeniería, y que era un teórico de la tridilosa y también un teórico de la izquierda, que era Heberto Castillo. Por eso, y por la violación a la autonomía universitaria, porque el ejército ocupó la ciudad universitaria, porque el rector que ya hubiéramos querido más rectores como él, encabezó una marcha del silencio en la Ciudad de México, y porque Echeverría manipuló al aparato político y en especial la mente estúpida de Gustavo Díaz Ordaz, haciéndole creer que el rector Barros Sierra quería la presidencia de la República. Involucró a los militares, al secretario de la Defensa, al regente de la capital de la Ciudad de México, para esta matanza que realmente fue el inicio de una larga noche. Y esa larga noche se la debemos al PRI, se la debemos al PRI de Luis Echeverría, al que ahora ya nadie, pero nadie fue a despedir. ¿Dónde están las masas, los 600,000 empleados que Echeverría creó durante el sexenio de 1970-1976? ¿Dónde estaba Porfirio Muñoz Ledo, por Dios? ¿Cómo no le encanta a Porfirio Muñoz Ledo estar echando veneno contra la 4T porque no le dieron hueso? Pero sí, entonces pide que nosotros hagamos una lectura de su tiempo, de Echeverría, pero ni siquiera va al funeral. Ese cinismo, esa doble cara de la época de Echeverría es la que todavía persiste y pervive en el PRI. Ahí están muchísimos cuadros que se formaron con ese echeverrismo de doble cara, porque tenía una retórica de izquierda pero golpeaba con la derecha, buscaba supuestamente el desarrollo del tercer mundo, cuando en realidad era Luis Echeverría, era un agente de la Agencia Central de Inteligencia, de la CIA. Y para que no quede duda, el día de hoy nada más les voy a recordar este texto bastante recomendable y muy bueno de mi compañera Blanche Petrich, reportera de La Jornada, para que nada más nos demos cuenta de la doble cara de Luis Echeverría Álvarez. El exagente de la CIA, Philip Agee, publicó un libro que se llama Inside the Company, o los diarios de la CIA. En México existían dos piezas claves del espionaje. Uno era Litempo número 8, que era Díaz Ordaz, y el otro era Litempo 14, que era Luis Echeverría. Ambos fueron colaboradores de la agencia, que fabricó decenas de golpes de Estado en América Latina para defender al mundo libre del comunismo. Hay un cable de estos que ahora ya son famosos gracias a Julian Assange por Wikileaks, pero en ese entonces se tuvieron que esperar 20, 30 años para poderlos liberar. Hay un cable del 6 de agosto de 1968 en el que el director de Inteligencia e Investigaciones del Departamento de Estado de Washington, Thomas Hughes, se congratula porque Echeverría, al frente del Estado mexicano, el gobierno mexicano ha decidido pasar de la etapa permisiva a la contraofensiva. La guerra sucia en México fue una orden de Estados Unidos, fue producto de esa Guerra Fría, pero también de la guerra sanguinaria. Por si fuera poco, para que no se nos olvide, también con Luis Echeverría empezaron la intervención de los agentes norteamericanos en México para combatir el narcotráfico. La Operación Cóndor, para supuestamente eliminar el narcotráfico en Sinaloa, fue en 1974, en la época de Luis Echeverría.
Y con Luis Echeverría también surgieron grupos de la derecha empresarial que presionaron, ahí fue el año de la creación del Consejo Coordinador Empresarial y de la Coparmex, a raíz de este intento de secuestro y del asesinato de uno de los hombres más importantes del empresariado de Monterrey, Eugenio Garza Sada. Un hombre que tenía una visión social del empresariado. El asesinato de Eugenio Garza Sada benefició sobre todo a Echeverría, no benefició a las izquierdas, porque desgraciadamente con el asesinato de Eugenio Garza Sada quedaron al frente del Grupo Monterrey empresarios profundamente corrompidos que llegaron hasta el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, como Eugenio Garza Lagüera, y como otros que destruyeron el legado de Eugenio Garza Sada. Todo esto ocurrió en la época de Luis Echeverría. Con Luis Echeverría, la sucesión presidencial de 1976 fue la sucesión de los sepulcros. La crisis en el PAN, la cooptación de los grupos partidistas que eran pues, partidos paleros, como el PST, de donde vienen los chuchos, que ahorita están dominando y controlando esa franquicia ya ridícula del PRD, viene del echeverrismo. Pues todos ellos se integraron a la candidatura de José López Portillo, que recorrió el país solito, y ganó pues, con más del 90% de los votos. Este tipo de hechos y de situaciones son las que nos hablan de aquel partido hegemónico, de esa casi dictadura simulada de democracia que llevó al poder a personajes pues, como Luis Echeverría. Y después de Luis Echeverría vino Carlos Salinas de Gortari, la larga noche del neoliberalismo mexicano. Y después de Carlos Salinas de Gortari, después de que dejó el poder en 1994, 14 años después, en 2018, retornan al poder, después de los 12 años de la docena trágica panista, para que no solo digan que hay una docena trágica con Echeverría y con López Portillo, también hubo una docena trágica con los panistas, la de Vicente Fox y la de Felipe Calderón, y que ellos articularon otra guerra, no la guerra sucia de Echeverría, sino la guerra sanguinaria de exterminio contra la población, la guerra que reprodujo también muchas de las tácticas de Echeverría. Que no venga a decir ahorita Vicente Fox que Echeverría era un autoritario y él era un demócrata. La represión de Atenco, autorizada por Vicente Fox, tiene todo el sello y la huella del echeverrismo. Y la represión contra los estudiantes de Ayotzinapa y la desaparición y posible exterminio de estos jóvenes de Ayotzinapa es toda la huella y la marca de Luis Echeverría, pero en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Porque si hay un grupo político priista que haya heredado esa capacidad de cooptación, de intimidación y de censura para los opositores, es el grupo del Estado de México, al que pertenece nada más y nada menos que este señor llamado Enrique Peña Nieto, al que ahora ya sabemos se le están investigando unos transferencias, por decirlo de manera amable, por no decir lavado de dinero, de 26 millones de pesos, pero no solo a él, también a su esposa Angélica Rivera, que bueno, pues parece que tenía una tarjeta American Express bastante productiva. Están investigando retiros por más de 130 millones de pesos de 2013 a 2019 de la señora Angélica Rivera, la gaviota. Para que vean que bueno, detrás de toda mala telenovela hay una gran corrupción y un gran negocio. Este es el PRI. Y por si fuera poco, si ustedes dijeran, bueno, es el PRI que aprendió ya las lecciones de Echeverría, que aprendió las lecciones de la alternancia, que aprendió las lecciones de la corrupción de Enrique Peña Nieto y que ahora se está renovando. No, la peor versión de todo eso está en un personaje tan insignificante
pero tan dañino y tan tóxico como Alito Moreno. Alito Moreno es la combinación de la demagogia, de la corrupción, de lo siniestro, de lo cínico y de lo ladrón, que tiene toda la cultura priista. ¿Qué es lo que van a rescatar? Eso es la pregunta que creo que deben hacerse pues los funcionarios que dicen que son priistas o los exgobernadores que quieren salvar al PRI. Perdonen, pero el PRI, la única manera de salvarlo es disolviéndolo y haciendo un compromiso de todas aquellas figuras, gobernadores, legisladores, exsecretarios de Estado que vivieron esa época, un absoluto compromiso de romper con ese pasado de represión, de corrupción, de mentira y de ladrones. ¿Lo pueden hacer? Porque la verdad es que quitar a Alito Moreno, que ya es bastante una tragicomedia, no les va a dar ni siquiera para los votos en el Estado de México. Están en vísperas de perder el Estado de México y Coahuila, los priistas, no porque López Obrador sea un represor, no, lo van a perder porque ya la gente no va a votar por ustedes. Entonces, estamos en una etapa histórica en donde ojalá haya la suficiente manera o inteligencia de ver que también terminó una era, la larga noche y era de la cultura política priista. Creo que además también a los de Morena les haría mucho bien entender que no se va a poder reproducir otra vez eso, que quienes busquen reproducir esos métodos, mecanismos y maneras de hacer política priistas van a ser expulsados y van a ir al basurero de la historia. Porque si algo sucedió en el 2018, no solo fue la victoria de López Obrador, fue el voto del hartazgo, del cansancio y del ya basta de toda esa historia priista, que tampoco los panistas la superaron, al contrario, la incorporaron a su lenguaje, a su manera de ser, a su manera de ver el Estado. En fin, estas son mis reflexiones de este domingo. Son ya casi ya nos dieron la media hora, pero no puedo dejar esta transmisión sin mandar saludos y ver los comentarios en estos momentos. Me dicen que no olvide el noticiero de Barlovento Informa de lunes a viernes a las 13 horas en YouTube. Adelante ese noticiero que se llamaba Villamil Informa antes de que yo me incorporara a la administración pública. Chefe Romero dice: saludos desde Puebla. Alito y Meco Cortés o Marco Cortés deben pertenecer al frente de sus partidos hasta el 2030. Paco Gatell: qué bueno que abordas. Hay muchas personas que ignoramos esto justamente, yo creo que lo de Luis Echeverría. Rafael Núñez: Genaro, deberías hacer un reportaje con expertos sobre psicología de políticos, rateros, saqueadores, enfermos de poder. No es mala idea, por cierto. Lo que ha hecho falta también en este país son psicólogos políticos. Me pregunta mi hermana que aquí me cortó el pelo, pero eso ya es un asunto personal. Leslie Sáenz: ni perdón ni olvido a todos los crímenes de Luis Echeverría. Eso es, claro, los crímenes de lesa humanidad no prescriben. Y eso es muy importante que lo sepamos en estos momentos. Muchas gracias. Nos vemos el próximo domingo y cuando haya otra oportunidad de hacer una charla por este medio, por este canal de YouTube y de Facebook, porque en YouTube los están viendo a través del Hijo de la Huizote y del Hijo de la Huizote y por Facebook a través de mi cuenta. Muchísimas gracias. Feliz domingo. Ya está atardeciendo. Sean felices.